Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. Crece la presión hacia los Estados Unidos en esta cumbre de las Américas y es que esta iniciativa del presidente López Obrador cada vez toma más fuerza. Esta petición, este reclamo de que se sumen todos los países, de que sean convocados a este encuentro en California, incluyendo a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua. Y en las últimas horas hemos hablado de cómo países de América Latina, como Honduras, como Argentina también, se han pronunciado al respecto. Bolivia ya siguió la misma ruta del presidente mexicano, amagando con no ir, ni siquiera enviaría representación si no se incluyen a todos los países en esta reunión en California. Sin embargo, lo más interesante es la reacción que ya también se tiene de los grupos políticos al interior de los Estados Unidos, porque en las últimas horas lo que se reporta es que un grupo de congresistas envió una carta a Joe Biden pidiéndole que le quite las sanciones al gobierno de Venezuela, al gobierno de Nicolás Maduro, que tienen castigado y que, bueno, esto reconocen los congresistas, ha afectado a la población más vulnerable de aquel país. De esto vamos a platicar el día de hoy, de estas presiones y de esta situación que ya se registra al interior de los Estados Unidos y que se suma a este fuerte reclamo internacional. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Si les gusta el video, les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a arrancar. Vamos a iniciar de entrada con lo que viene señalando el presidente López Obrador, porque como decía yo en las últimas horas, y aquí lo hemos informado, cada vez más países, muchos más países se suman a esta petición. Decíamos era Honduras, Argentina también, Bolivia son los que se han sumado a través de sus jefes de Estado. Sin embargo, también hay que sumar a 15 países de la Conferencia de Caribe, de los países caribeños. Y bueno, ahí va creciendo y va avanzando esta bola de nieve conforme nos acercamos a la fecha de esta cumbre. Crece la presión hacia Joe Biden para que invite a todos los países por igual. Hoy el presidente habló sobre esta postura, que critica, por cierto, también la oposición. Dice que ya Estados Unidos se va a molestar con México y, bueno, asegurando y aclarando que esto no es un boicot. No está organizando el presidente mexicano un boicot en contra de esta cumbre, pero sí se mantiene firme pidiendo que todos sean incluidos, todos los países sean invitados a este encuentro continental. Vamos a escuchar. El gobierno del presidente Biden como una especie de boicot y pues pueda provocar algún tipo de distanciamiento en las relaciones entre México y los Estados Unidos? No, siempre he dicho que hemos recibido un trato muy respetuoso del presidente Biden, sin que yo hable de independencia y de soberanía, y siempre ha sido muy respetuoso. Nosotros consideramos que no es correcto el que se excluya a ningún país de una cumbre de las Américas, que nadie tiene derecho a hablar en nombre de toda América y de decidir quién participa y quién no. Somos países independientes, libres, soberanos. Nos regimos no por mandatos de hegemonías de países extranjeros, nos conducimos de conformidad con nuestros procesos históricos. Es lo que señala el presidente López Obrador sobre esta postura que se mantiene firme. Lo interesante también es la manera en la que ya se suma, y hay que decirlo a diferencia de otros momentos, Marcelo Ebrard en esta ocasión sí respalda al presidente activamente y sobre todo con argumentos interesantes e importantes a través de las redes sociales. Por ejemplo, él cita parte de lo que se dio en un encuentro, en una cumbre de las Américas, donde ahí está la imagen donde aparece Barack Obama,
Obama, justamente con Raúl Castro, en estas conversaciones que se señala en aquel momento fueron conversaciones históricas. Ahora Jorge Ramos, que anda criticando que el gobierno de México pida que se invite a Cuba a este encuentro, que porque cómo se puede invitar a matones y represores. Ahí está el presidente de Jorge Ramos en estas conversaciones históricas y no se quejó como actualmente se está quejando este señor allá en los Estados Unidos. Sin embargo, también, además de recordar este encuentro que se dio en otra cumbre de las Américas en donde estuvo presente Cuba, también saca una serie de declaraciones que se dio justamente en estas reuniones. Por ejemplo, y dice así Marcelo Ebrard: ante la posición del presidente Obrador de que se invite a todos los países, leo muchas críticas de los mismos que aplaudían en 2015 la invitación del presidente Obama a Raúl Castro a la cumbre de Panamá. Aquí algo de lo dicho por Obama entonces, y cita esto, dice: de conformidad con la Carta Democrática, dijo Obama, seguimos defendiendo con fuerza la democracia y los derechos humanos. Esta fue la primera cumbre de las Américas en incluir un rol formal para la sociedad civil. Dice: me complace que haya un acuerdo generalizado entre las naciones aquí de que los grupos de la sociedad civil tienen un papel permanente. Como promover mayores oportunidades para el pueblo cubano también fue el tema central de mi reunión con el presidente Castro. La primera entre los líderes de nuestras dos naciones en más de medio siglo. Le dije al presidente Castro, dijo Obama, en privado lo que he dicho en público, que nuestros gobiernos seguirán teniendo diferencias y Estados Unidos seguirá defendiendo firmemente los valores universales y derechos humanos, al mismo tiempo que acordamos, y esta es la palabra importante, acordamos que podemos continuar dando pasos hacia adelante que promuevan nuestros intereses mutuos. Que eso es a lo que se refiere el presidente López Obrador. No significa el hecho de que te sientes a dialogar, que te sientes a buscar acuerdos, no significa que estés validando, no significa ni se le está pidiendo a Estados Unidos que diga: ¡ay, ahora sí! Vamos a apoyar todo lo que está haciendo Cuba, Venezuela y Nicaragua. No, es una cosa completamente distinta. Los acuerdos es para también avanzar todos en la misma dirección, para lograr un desarrollo continental en una cumbre en donde deben estar incluidos todos y cada uno de los países. Esto es lo que señala Marcelo Ebrard. Y bueno, también lo interesante es que sube otro documento que es un posicionamiento formal de la sexta cumbre de las Américas, que se dio ya en 2012, en donde también se refiere en esta cumbre que Cuba debería ser invitada, incluida, porque bueno, no se quería incluir, no es la primera vez que se da esta discusión sobre Cuba, y finalmente se aprueba esto en Colombia, que Cuba sea invitada a la próxima reunión de la Cumbre de las Américas, que se da en 2015, y ahí tenemos ya también parte del encuentro, que es lo que cita Marcelo Ebrard. Y es importante este factor y este elemento Obama, porque ahorita Obama es pieza clave, y entiendo yo, esta es la estrategia política de Marcelo Ebrard. Obama es pieza clave en la política demócrata en estos momentos. Ante la caída en las encuestas de Joe Biden, Obama entra al rescate. Incluso Obama ya fue citado, y fue invitado más bien, a la Casa Blanca con Joe Biden para estudiar ahí, para apuntalar su popularidad, ayudarlo para impedir que siga cayendo y derrumbándose. Esa es la idea. Por lo cual también entiendo yo, en esta coyuntura, Marcelo Ebrard cita justamente a Obama y el encuentro que tuvo con Raúl Castro. Pero bueno, esto es lo que sucede por parte del gobierno de México. Ahora vamos hacia los Estados Unidos. En estas últimas horas también lo que se han dado son una serie de respuestas por parte de funcionarios de la Secretaría de Estado. Uno de ellos es este subsecretario, Brian Nichols, quien es el encargado también de la zona del hemisferio occidental. Y dice así: no nos parece conveniente incluir a países que no respetan la democracia, sobre todo hablando de la poca probabilidad de que se invite a Cuba, Venezuela, Nicaragua a la Cumbre de las Américas, incluso ya conociendo la postura del presidente López Obrador y conociendo también la reacción que se ha dado por varios países de América Latina. Ahora sí, dice este señor, ve poco probable la invitación. Sin embargo, ya también empieza a suavizar su discurso, ya empieza a darle una salida a estas declaraciones y abre la posibilidad de que sí se les puede invitar. Incluso él en sus respuestas, que es una entrevista bastante extensa, como pueden ver, señala esto:
En mis declaraciones públicas ya he dado mi opinión de la poca probabilidad de la presencia de esos países. Sin embargo, y eso es lo que incluye, las invitaciones son responsabilidad de la Casa Blanca y las invitaciones formales aún no han salido de la Casa Blanca, dando a entender que sus opiniones son personales, no son opiniones institucionales, no son opiniones de la Secretaría de Estado, ni siquiera digamos de Anthony Blinken, y al final de cuentas todo esto lo estará decidiendo el presidente Joe Biden. Entonces ya también empiezan a abrir esta posibilidad. Entonces el escenario allá en Estados Unidos es este. Van viendo y se van dando cuenta, con la información que ya tenemos toda, la que es pública y privada, de que la presión va creciendo hacia Estados Unidos y de que esta cumbre, en lugar de convertirse en un escaparate muy importante, internacional, mundial para Joe Biden, sobre todo en el conflicto que tiene con Ucrania, pues va a terminar siendo un evento muy light, sin la presencia de varios jefes de Estado, lo cual afectaría el liderazgo de Estados Unidos, que, insisto, él está empujando este bloque, Washington, con sus aliados de la OTAN y todo esto, ¿no? Que conocemos muy bien en el asunto de Rusia. Es un golpe, pues, para el liderazgo estadounidense, el liderazgo mundial que está buscando Joe Biden. Y entonces se abren a esta posibilidad. Ahora, esto es lo que está sucediendo en el exterior. Vamos al interior, vamos allá a los Estados Unidos y a los políticos estadounidenses, porque esto es lo que ha generado también ya más reacciones. Y es que 18, lo que se reporta el día de hoy por este reportero de la AP, Josh Goodman, dice 18 demócratas progresistas en el Congreso de los Estados Unidos en una carta a Joe Biden instan a su administración a levantar todas las sanciones contra Venezuela, todas las sanciones que exacerben la situación humanitaria. Entonces, y sube esta carta, este documento, justamente firmado por estos 18 congresistas allá en los Estados Unidos que ya están en esto. Ya están pidiéndole a Joe Biden que quite estas sanciones y se entiende que al quitarle estas sanciones todavía se abre aún más la posibilidad de invitarlo a la Cumbre de las Américas, porque pues también se trata de esto, de mejorar la relación con Venezuela. ¿Qué es lo que dice el documento? Aquí tenemos una traducción en este medio que señala lo siguiente. La carta dice así: el presidente Nicolás Maduro parece estar comprometido con el reinicio de las negociaciones con las fuerzas opositoras. Eso es lo que dicen los congresistas. Este nuevo enfoque hacia Venezuela ya está dando resultados tangibles. Los acercamientos que ha tenido Joe Biden en estos últimos meses, hay que recordar que incluso envió una comitiva allá a Caracas, se reunió con Nicolás Maduro y se alcanzó incluso la liberación de algunos presos que considera Estados Unidos eran presos políticos. Y dice, urgimos que se continúe buscando, dicen los congresistas, que se continúe buscando el diálogo con el gobierno de Venezuela y en apoyo a ese proceso que se considere levantar sanciones económicas que han alcanzado poco éxito y sufrimiento generalizado en la población venezolana. Eso es lo que dicen y reconocen, que las sanciones económicas no han funcionado. La verdad es que no veo yo casos en donde estén funcionando. Hemos hablado mucho del asunto de Ucrania, donde también hemos visto que las sanciones económicas en contra de Rusia tampoco han funcionado, no han servido. Esa es una fórmula vieja que ya además en el actual modelo económico globalizado pues todavía tiene menos efecto. Nicolás Maduro y sus aliados tienen mucha responsabilidad, dice, en la crisis humanitaria y política en Venezuela, pero las políticas de la administración Trump no solo fracasaron en mejorar la situación del país, sino que la exacerbaron, complicaron todo. Los intentos de golpe militar, dicen los congresistas, amenazas de intervención armada, la terminación de relaciones con Maduro y sus aliados y la imposición de amplias sanciones solo han profundizado la crisis política en Venezuela y fortalecido al gobierno de Maduro. Reconocen, pues, el fracaso de las sanciones. Esto minando la credibilidad de Estados Unidos y dejándole los costos del día a día a la población venezolana. El grupo de congresistas afirma que las figuras además claves de la oposición venezolana también han hablado en contra de estas sanciones estadounidenses, la oposición de aquel país. Esto citando a Enrique Capriles, que reconoció el fracaso de lo que ha hecho Estados Unidos. En vista de esto, dicen los congresistas, urgimos que Estados Unidos levante todas las sanciones financieras y sectoriales que han exacerbado la crisis humanitaria, sin que eso implique retrasar las acciones urgentes para la transición de la economía de Estados Unidos fuera de los combustibles
fósiles. Eso es lo que dicen los congresistas y ahí lo voy a terminar porque también este concepto que ellos manejan en su carta es muy importante. Porque aquí es donde entra la coyuntura. No es que nada más a los congresistas demócratas un día se les ocurrió, oigan, vamos a enviarle una carta a Joe Biden porque ya nos empezamos a sentir mal por lo que está sucediendo en Venezuela y queremos que se levanten las sanciones. Pobrecitos venezolanos están enfrentando pobreza, marginación y aislamiento también de la economía mundial. No, esto no funciona así. También Estados Unidos y los congresistas estadounidenses están cuidando sus intereses. Sin embargo, todo esto es parte de la coyuntura. Venimos hablando de la Cumbre de las Américas y ahora vamos a hablar de la otra parte que también es importante tomar en cuenta. ¿Por qué lo hacen? Por el petróleo venezolano. Y es que, como les decía yo, se ha enviado en estas últimas, hace un par de meses, prácticamente al inicio del conflicto con Ucrania, con Rusia, se envió una comitiva estadounidense a Venezuela, que incluso confirmó Maduro se reunió con él y platicaron y dialogaron, reactivando ya también estas relaciones diplomáticas donde se alcanzó esta liberación de cuando menos 2 presos considerados presos políticos por parte de los Estados Unidos. Sin embargo, también lo que motiva a Joe Biden a recuperar esta relación diplomática es la necesidad del petróleo. ¿Por qué? Porque necesita Joe Biden suplir el petróleo ruso en el mercado internacional. ¿Para qué? Para que no suban tanto los precios del petróleo y por eso también está recurriendo a Venezuela. Y por eso también los demócratas hablan de esta posibilidad, de este escenario y hacen esta petición de quitarle las sanciones económicas a Venezuela, porque esto permitiría que Estados Unidos pudiera utilizar con más facilidad y abiertamente el petróleo venezolano y los combustibles venezolanos. Incluso ahorita hay una sola empresa estadounidense que tiene la posibilidad de trabajar allá en Venezuela y tiene un permiso, una licencia por parte de Washington, y se señala que en estos últimos días esta licencia se estaría ampliando. Esta petrolera es Chevron, que es la única que está operando en Venezuela y que recibiría esta ampliación. ¿Para qué? Para justamente llevar energéticos venezolanos hacia los Estados Unidos. Esto es lo que realmente les interesa, no nada más es porque de repente les salió lo humanitario. Y bueno, por ejemplo, miren lo que dice el presidente de la Subcomisión de Hidrocarburos de la Asamblea Nacional allá en Venezuela. Él dicen en Venezuela que Estados Unidos no necesita mucho crudo. El problema que ellos tienen allá en Estados Unidos es que importan desde Rusia el 20% de la gasolina que consumen y el único país que tiene la infraestructura para suplir la gasolina que necesitan es Venezuela. Es esto, es la necesidad que tiene Estados Unidos de suplir justamente al petróleo y al combustible ruso, no solo en las importaciones, sino también en general, también en el mercado internacional. Igualmente se señaló que en junio se sabrá si Estados Unidos está interesado en el crudo venezolano. Si el gobierno de Biden, dijo el asambleísta, está interesado en que Venezuela reactive el suministro de crudo y derivados hacia Estados Unidos, tendrá que ampliar la licencia de Chevron, porque la que tiene ahora solo le permite mantener su infraestructura, pero para explotar, producir y comercializar no tiene permiso. Y eso es ahora lo que se espera allá en Venezuela, que Washington amplíe este permiso, esta licencia, y que en general se vaya facilitando la importación de energéticos de Venezuela hacia los Estados Unidos. Sin embargo, esto empata con la Cumbre de las Américas, porque pues obviamente si Joe Biden quiere recuperar esta relación diplomática y quiere mantener pues en mejor comunicación con el gobierno de Nicolás Maduro, pues es obvio que una invitación a la Cumbre de las Américas abre la posibilidad de que todo camine de mucho mejor manera. Vamos a ver si esto no inclina la balanza para que Venezuela sea invitada a la cumbre, ya lo veremos, pero ahí están los congresistas de los Estados Unidos sumándose ya también a esta idea. Vamos a aflojarle la cuerda a Venezuela. Y no hay que olvidar también que esto de los combustibles es parte de la estrategia que anunció el propio Joe Biden, porque al igual que el presidente prácticamente le copió, anunció un plan en contra de la inflación. Joe Biden anunció que va a enfrentar la subida de precios, que es lo que lo trae en la lona en las encuestas,
porque a pesar de que sí dicen están en contra de Rusia y están ahí defendiendo a Ucrania, el pueblo de Estados Unidos está resintiendo la escalada de precios. Joe Biden centró su atención en esto, y una parte primordial es justamente los energéticos. Y están tratando de echar más petróleo al mercado para bajar el precio de los combustibles, y ahí es donde también entra la necesidad de recurrir al petróleo venezolano. Y esa es la situación, y eso es lo que se vive allá en Estados Unidos, que se suma también a todo esto que se está dando a nivel internacional y sobre todo en este marco continental, que es la Cumbre de las Américas, en donde, bueno, queda evidenciado también lo que dice y ha mencionado el presidente, porque este es el argumento central que maneja el presidente y lo ha hecho a través de diferentes foros internacionales. Incluso lo hizo en su gira por Centroamérica y el Caribe, señalando que esto es lo importante, que esta cooperación entre países es lo que va a ayudar a sacar adelante a la región. Es lo que nos va a posicionar como bloque económico frente a otras regiones, como lo que está sucediendo o otras regiones como Asia, como el caso de China. Si Estados Unidos insiste en pelearse en lugar de hacer alianzas con los demás países del continente, va a ser mucho más difícil competir con estos países y estas grandes potencias económicas, repito, como el caso de China. Pero si hace las alianzas necesarias, todos nos fortalecemos. Venezuela tendrá mayores ingresos, Estados Unidos podrá bajar los precios, mejorará su economía y también ayudará a arrastrar al resto de las economías de América Latina. Solo si se va en alianza, solo si se alcanzan los acuerdos, y ese es el objetivo. Y bueno, la ideología ahí está, a nadie se le está pidiendo sacrificarla y mucho menos también olvidarse de todo lo que hay detrás. Pero también lo importante es esto, alcanzar la unidad y respetar también la soberanía de todos los países. Bien amigos, yo con esto termino, les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión. Si les gustó el video les invito a que se suscriban al canal, también les agradezco mucho ese like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Y nos vemos a la próxima con mucha más información.